Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es un poco controvertido y un poco delicado, y la iglesia tiene cautela siempre que habla de él. Se trata del anticristo. En la escatología cristiana, es decir, aquella rama de la teología que estudia las últimas realidades, el anticristo es esa manifestación final de aquella oposición al reino de Dios que acompaña toda la historia de la salvación. Será el adversario de Cristo y de la iglesia en los últimos días. En la Biblia, los rasgos de esta figura no son del todo unitarios. El libro de Daniel, la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta de Juan y el Apocalipsis ofrecen puntos de partida distintos, no siempre armonizables entre sí. Se habla del anticristo como de la bestia, del hombre de la iniquidad, del hijo de la perdición, del gran seductor. En estas figuras se reflejan rasgos de reyes soberbios y perseguidores del pueblo de Dios, así como de grandes herejes. En la tradición se han referido a esta figura otras características que convergen mayormente en dos elementos: la violencia y el engaño, que indican en el anticristo el último perseguidor y el gran embustero. Esta figura del anticristo compromete a nosotros, la iglesia, a luchar contra los poderes malignos. Su presencia en la historia de la humanidad pone en guardia y compromete a la fidelidad a todos nosotros cristianos católicos. A lo largo de los siglos se ha identificado varias veces al anticristo con personas o con movimientos determinados. Pero hay que reconocer que en este campo ha habido abusos, y esto hace que la iglesia tenga cautela al recurrir a esta figura del anticristo. Algunas citas bíblicas que nos pueden ayudar a comprender mejor esta figura es el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 8, que dice Jesús: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también, el tiempo está cerca, no lo sigan. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y también San Juan, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios, y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Ese tal es el anticristo, de quien han oído que iba a venir, pues bien, ya está en este mundo. Luego Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: que nadie los engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios. Y prosigue Pablo diciendo: la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades, que reducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Podemos decir entonces que el anticristo, según la palabra de Dios, es real y es aquel que niega a Dios y a Jesús como Dios, y que en un momento dado se pone en el lugar de Dios. Este misterioso personaje no es Satanás, que nos quede claro. Sin embargo, se trata de un instrumento de Satanás en el mundo
para llevar a cabo estos planes contra Dios y contra el ser humano. Anticristo es entonces una realidad a lo largo de la historia que se puede identificar por las intenciones que tiene y por los hechos que realiza. Si Jesús se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, estos poderes malignos contrarios a Jesucristo son entonces el relativismo, la mentira y la muerte. Pero veamos cómo pensaba la iglesia primitiva, bajo la enseñanza de los apóstoles, los significados que tenía el anticristo. Ellos veían que la historia estaría marcada por algunos acontecimientos o perseguidores de Jesucristo y por otra parte, la figura del anticristo final, el gran siervo de Satanás, que estaría presente en el mundo justamente antes de la venida definitiva de Jesús. Y hablaba también la iglesia primitiva de las dos bestias del Apocalipsis, una bestia del mar y una bestia de la tierra. La bestia del mar la identificaban con un servidor de Satán que impondría a los hombres que acepten su mensaje y su poder una marca. Ese número misterioso del 666, ¿no?, que considera la exégesis cristiana como la marca del anticristo. Y por otra parte, la bestia de la tierra sería un segundo anticristo que vendría en la fase última de la historia humana. Tenemos entonces aquí dos tipos de anticristo: los poderes que en la historia se van oponiendo al reino de Cristo, y por otra parte el anticristo final, ya identificado como una persona concreta. Una persona que desatará un inmenso odio a Jesucristo. Nos quede claro entonces que la acción del anticristo en la historia es negar la existencia de Dios o bien ponerse en lugar de Dios buscando sustitutos. Durante la historia de la Iglesia han aparecido diversas herejías que han tratado de distorsionar el mensaje cristiano y también fuertes persecuciones contra los cristianos. Por ejemplo, en el siglo I aparecieron los circuncisionistas, que decían que todos los cristianos tenían que circuncidarse, según el rito de Moisés, para salvarse. En los siglos I y II aparecieron los gnósticos, que afirmaban que la materia era mala, y por tanto Jesucristo no pudo haber sido Dios verdadero y hombre verdadero, porque él no era malo en ninguna manera. En el siglo IV, los arrianos, que seguían a Arrio, afirmaban que Jesucristo era una criatura hecha por Dios. Negaban la divinidad de Jesús. En el siglo V aparece Pelagio, que afirmaba que el hombre nace moralmente neutral y puede llegar al cielo por sus propios medios. No necesita la gracia. Esto es un ejemplo brevísimo de cómo la Iglesia se ha enfrentado a personas y grupos que han propuesto doctrinas llamativas y extrañas que apartan de la verdad salvífica revelada por Dios. Pero el enemigo es muy listo y sabe camuflarse, adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas ideas, a las corrientes de cada época. Tratemos irle descubriendo poco a poco a través de estos episodios de los enemigos de la fe católica. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.